Hola a todos, soy Brian Bermúdez, estudiante de segundo semestre del programa de Artes Plásticas de la Universidad del Tolima. Hoy hablaremos de la vida y obra de Francisco José de Goya. Francisco José de Goya y Lucientes nació accidentalmente en Fuendetodos, pueblo de su familia materna, en 1746, y comenzó su formación artística en Madrid, bajo la tutela de destacados pintores de la época. Inicialmente, trabajó como pintor de la corte retratando a la aristocracia española. A lo largo de su carrera, desarrolló un estilo distintivo caracterizado por su aguda observación de la naturaleza humana y su capacidad para representar la dualidad de la vida. Experimentó con técnicas más sueltas y un enfoque personal y expresivo. Además de la pintura, fue un prolífico grabador, conocido por sus series de grabados críticos y exploratorios. Sus obras más tardías, conocidas como pinturas negras, reflejan su desilusión y desesperación. Goya ha tenido una influencia significativa en el arte moderno y su capacidad para abordar temas controvertidos aún siguen siendo muy relevantes. Él falleció en 1828 en Burdeos, Francia, dejando un legado artístico muy reconocido. El aquelarre o el Gran Cabrón, realizada por Francisco de Goya entre 1797 y 1798, es una de las obras más reconocidas del artista. En esta se representa una escena de brujería y rituales oscuros. En el centro de la composición, como podemos apreciar, se encuentra una figura femenina, posiblemente una bruja, que dirige al aquelarre rodeada de otras mujeres que participan en el ritual. Alrededor de ellas hay unas figuras monstruosas, animales y seres fantásticos. El sueño de la razón produce monstruos, de 1797 a 1799. Esta obra hace parte de la serie de grabados conocida como Los Caprichos. En ella, Goya representa a un hombre dormido sobre un escritorio, rodeado de diversas criaturas y animales grotescos. El título de la obra sugiere que cuando la razón se adormece, surgen los monstruos. Es una crítica a la sociedad de su época y a los vicios, la superstición y a la ignorancia, que pueden surgir cuando la razón no prevalece. Francisco de Goya nos deja la siguiente frase: unida con la razón, la imaginación es la madre de todo arte y la fuente de toda su belleza. Esto nos reflejaba cómo funcionaba su mente artística, llena de imaginación, la manera en la que podía evocar mundos extraordinarios, escenarios que se salían de la realidad cotidiana, y la manera en la que logra plasmar todas sus ideas y sueños en sus obras. La maja desnuda. Maja era una denominación que se le daba en la época de Goya a los grupos de jóvenes que customizaban o modificaban las prendas, lo cual lo hizo enfrentar en su momento a la moda francesada, que eran quienes lo estaban acusando en la corte. En esta obra podemos ver reflejados sentimientos en el rostro de la maja, como cierta alegría o satisfacción por sus gracias, reflejada en su sonrisa, mezclada con una pizca de picardía en su mirada. Además, la forma en la que el autor ilumina el cuerpo de la modelo en un ambiente oscuro hace resaltar lo sublime de su figura, evocando en el espectador admiración e intriga por la pasión y la sensualidad que se refleja en su rostro. Este cuerpo no genera controversia por su desnudez. Ya en años anteriores se había hecho retratos similares como los realizados por Tiziano, como podemos ver en la parte inferior izquierda, con esta obra llamada Venus de Urbino. La maja vestida. Este nombre lo recibe por su anterior obra, llamada La maja desnuda. En esta obra el autor da a observar una pincelada más pastosa y suelta que permite ver las texturas que busca imitar, mostrándonos en el cuadro parte de la moda o vestimenta de la época. El 3 de mayo en Madrid. Una de las características más destacadas de la obra de Goya es su habilidad para capturar emociones y expresarlas de manera vívida. En esta obra, Goya retrata el levantamiento del pueblo español contra la ocupación napoleónica en 1808. El cuadro muestra una escena desgarradora en la que los rebeldes españoles son ejecutados por las tropas francesas.
La composición de la pintura, con los fusilados en primer plano y los soldados franceses iluminados por la luz de las antorchas en segundo plano, crea una sensación de desaparición y horror. Goya logra transmitir la angustia y la impotencia de las víctimas a través de sus expresiones faciales y posturas corporales, generando una profunda empatía en el espectador. Saturno devorando a su hijo, de 1820 a 1823. El tema central se basa en el cuerpo atroz de la joven. Podemos apreciar el encuadre escogido y la iluminación del claroscuro, extraordinariamente contrastada. Las piernas del dios, sumidas a partir de la rodilla en la negrura, en esta especie de vacío sentimental. También podemos observar una luz que cae directamente sobre Saturno y su hija, dejando totalmente en segundo plano el fondo que los rodea, y la atención se centra justamente en ellos. Se dice que el tema de Saturno se relaciona con la melancolía y la destrucción. Tiene tanto elementos trágicos y terroríficos como elementos imaginativos a un nivel sobrenatural. Esto evoca en el espectador emociones intensas. La familia de Carlos IV, de 1800. En esta pintura, Goya retrata a la familia real española de Carlos IV. En lugar de presentar una imagen idealizada y grandiosa de la realeza, Goya muestra a los miembros de la familia como una expresión realista, detallada y cruda. Se enfoca en la individualidad y en expresar las emociones más profundas de cada personaje, lo cual se ve reflejado la influencia del movimiento romántico hacia la subjetividad y la autenticidad del mismo artista por crear obras innovadoras. Francisco José de Goya y Lucientes inició haciendo retratos y mostrando un dominio sobre las técnicas tradicionales. Este fue evolucionando y después de vivir algunas experiencias que le marcaron la vida tanto emocional como físicamente, sus obras se fueron tornando cada vez más lúgubres, personales y expresivas. Goya era un artista controversial en su época. Hacia el final de su vida, nos permitió ver a través de sus obras la desesperación y desilusión que estaba viviendo. Su legado artístico dejó y sigue dejando influencias significativas globalmente.